Buen día. Hoy vamos a ver fracciones y vamos a ver las operaciones de suma y resta. Vamos a definir primero qué es una fracción. La fracción se divide como la parte o una parte de un todo, y en matemáticas es un número que se obtiene al dividir un entero en partes iguales. Por ejemplo, si decimos la cuarta parte de un pastel, estamos dividiendo el pastel en 4 partes iguales y consideramos solamente una de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos el pastel, entonces al partirlo en 4 partes iguales, cada una de esas partes me va a representar un cuarto o una cuarta parte. Una fracción se representa matemáticamente por números que están escritos uno sobre otro y que se ven separados por una línea recta horizontal que se llama raya fraccionaria. La fracción está formada por dos términos, el numerador y el denominador. El numerador es el número que está sobre la raya fraccionaria y el denominador es el que está bajo la raya fraccionaria. Aquí lo tenemos ejemplificando en esta imagen, donde tengo 1 sobre 3 o un tercio. El numerador es el 1 porque está sobre la línea fraccionaria y el denominador es 3 porque está bajo la línea fraccionaria. Estos componentes siempre son números enteros. Por lo tanto, las fracciones siempre pueden encuadrarse en el grupo de los números racionales o pertenecen al grupo de los números racionales. La fracción, por lo tanto, expone qué cantidad se debe dividir por otro número. De acuerdo al tipo de vínculo que se establece entre el numerador y el denominador, las fracciones se pueden clasificar en propias cuando el numerador es más pequeño que el denominador. Por ejemplo, si yo tengo 2 quintos, el numerador es 2, es más pequeño que el 5, por lo tanto es una fracción propia. Lo mismo sucede con 3 octavos, con 5 séptimos y con 1 medio. Si observamos bien, las fracciones propias tienen un valor entre 0 y 1. En cambio, las fracciones impropias es cuando el numerador es más grande que el denominador. Por ejemplo, en 5 tercios, el 5, que es el numerador, es mayor que el 3, por lo tanto es una fracción impropia. Lo mismo sucede con 3 medios, 7 quintos y 13 octavos. La representación de una fracción en su forma numerador entre denominador, como 2 quintos y 7 tercios, que si observamos bien, la primera es una fracción propia y la otra es una fracción impropia, se les llama fracción común. Una fracción mixta es considerada la que se representa como un entero más una fracción propia. Por ejemplo, 6 enteros 2 quintos y 3 enteros 1 cuarto. A esto se le llama fracción mixta, pero si la convertimos en fracción común, se convierte en una fracción impropia. Para realizar las operaciones matemáticas de forma más sencilla, las fracciones deben estar representadas en fracción común. Entonces, las fracciones propias y las fracciones impropias siempre estarán como fracción común. Aquí tenemos dos ejemplos, una es propia y la otra es impropia, están como fracción común, o sea, es decir, numerador entre denominador. Pero cuando tenemos números enteros, se les puede representar como una fracción común agregándole el 1 como denominador. De esta forma, el 5 lo puedo representar como una fracción poniendo 5 entre 1 y el 8 lo puedo representar como 8 entre 1 de forma fraccionaria. Esto es para facilitar hacer las operaciones. Pero si tenemos una fracción mixta y la queremos convertir en una fracción común, vamos a hacer el siguiente algoritmo o el siguiente procedimiento. Vamos a tomar como ejemplo 6 enteros 3 quintos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El denominador de la fracción, que es 5,
lo vamos a multiplicar por el entero, que es 6. Y al resultado de este le vamos a sumar el numerador de la fracción, que en este caso es 3. Por lo tanto, tendríamos 5 por 6 y al resultado le agregamos 3. Entonces vamos a tener el 33 como numerador. Y para el denominador no hay ningún problema, pasa exactamente igual. Es decir, el 5 está como denominador en todos los casos. Vamos a poner el 5 como denominador. Si observamos bien, tenemos nosotros aquí una fracción impropia. Para esta fracción impropia, simplificarla, tendríamos que hacer una fracción mixta, y para esto solamente usamos el algoritmo de la división. Ok, ahí tenemos ya que 33 quintos equivale a 6 enteros, 3 quintos. Ok, las operaciones con fracciones no resultan tan directas como las de los números enteros. En el caso de la suma y la resta, ojo, suma y resta, si el denominador de las fracciones es el mismo, el procedimiento no tiene ninguna dificultad para poderlo entender, ya que se van a sumar los numeradores o se van a restar los numeradores, perdón, y se va a colocar el mismo denominador en el resultado. Por ejemplo, si tenemos 5 décimos y le voy a restar 3 décimos, entonces el resultado será 2 décimos. Es decir, solamente al 5 le restamos 3 y obtenemos 2 y el denominador queda igual. Pasa lo mismo si nosotros sumamos 5 décimos y 3 décimos. Como tienen el mismo denominador, el resultado será 8 décimos. Es decir, 5 más 3 son 8, que es el numerador del resultado, y el denominador que vamos a quedar el mismo. Entonces, si tenemos el mismo denominador en los términos y están expresados en fracción común, solo se suman o restan los numeradores y se conserva el mismo denominador. Otros ejemplos es 1 tercio más 7 tercios, serían 1 más 7 y vamos a obtener 8, y vamos a dejar el mismo denominador, que en este caso es 3. Entonces 1 tercio más 7 tercios tendremos 8 tercios. Vamos a ver la resta. Si yo tengo 9 octavos menos 2 octavos, entonces al 9 le resto 2 y en el denominador voy a obtener el mismo 8. Por lo tanto, el resultado final va a ser 9 menos 7, 9 menos 2, 7, y dejamos el mismo denominador. Entonces 9 octavos menos 2 octavos son 7 octavos. Aquí tengo otro ejemplo, 3 quintos más 7 quintos son 10 quintos. 10 quintos menos 6 quintos van a ser 4 quintos. Es decir, el denominador queda igual y solamente sumamos o restamos los numeradores. Entonces sumamos 3 más 7 son 10 menos 6, 4. Y dejamos el denominador. Si tenemos fracciones con diferentes denominadores, lo primero es transformarlas a fracción común si no lo están, y después transformarlas a fracciones equivalentes con el mismo denominador, y así realizar las operaciones de suma o resta según el caso. Okay, vamos a ver cómo hacemos operaciones con fracciones de diferente denominador. Las fracciones equivalentes son aquellas que representan el mismo valor, pero están expresadas con diferente denominador. Por ejemplo, 4 quintos es igual a 8 décimos. Si nosotros observamos el 4, para convertirlo en 8, necesitamos multiplicarlo por 2. Entonces el denominador también lo multiplicamos por 2. Entonces sería 4 por 2, 8. Y 5 por 2, 10. Entonces aquí estamos teniendo una fracción equivalente. Y si queremos seguir sacando más fracciones equivalentes, lo que tenemos que hacer es multiplicar o dividir
numerador y denominador por la misma cantidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero expresarlo, el denominador en veintiavos, necesito el 5 multiplicarlo por 4. Entonces, el numerador, que es 4, también lo multiplico por 4. Entonces voy a tener 4 por 4, 16. Y 5 por 4, 20. ¿Ok? Otra más sería 4 por 10, 40. Y 5 por 10, 50. Entonces 40 entre 50 es lo mismo que 4 quintos. Tenemos lo mismo, por ejemplo, un medio lo puedo convertir yo en 2 cuartos y es exactamente la misma cantidad, pero expresada en diferente denominador. Lo mismo pasa con, si yo multiplico el 1 por 9, voy a obtener 9, el 2 también lo tengo que multiplicar por 9, entonces voy a tener 18. Entonces 9 de 18 avos es lo mismo que un medio, al igual que 15 treintavos es lo. Una manera más rápida y sencilla es encontrando el mínimo común denominador de la siguiente forma. Vamos a hacer la siguiente operación: 3 cuartos más 5 sextos menos 4 tercios. Si ven, tenemos denominadores diferentes, por lo tanto no los podemos sumar o restar de una forma directa. Entonces vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a disponer los denominadores en forma horizontal y después vamos a poner una barra vertical al final. Entonces tengo como denominadores 4, 6 y 3 y pongo una barra vertical. En segundo lugar, vamos a dividir cada uno de los denominadores entre el que tiene menor valor absoluto, es decir, entre el más pequeño de los denominadores, que sería por ejemplo aquí el 3, y lo ponemos a la derecha de la barra y vamos a dividir los denominadores entre el 3, pero si el resultado de la división no es entero, no se efectúa. La división va a pasar igual. Entonces vamos a ver, el resultado lo vamos a poner debajo de cada denominador. 4 entre 3 no es entero, entonces coloco el 4, no hago la división. Pero si yo divido 6 entre 3 es 2, voy a poner el resultado debajo. Y si divido 3 entre 3 voy a obtener 1. Aquí algo muy importante, cuando ya tenemos el 1, ya no lo vamos a tomar en cuenta ese denominador. Entonces, si aquí cancelo el 1, solamente voy a tener un 4 y un 2. Entonces, el más pequeño de los dos, en cuanto a valor absoluto, es el 2. Entonces, vamos a dividir entre 2. 4 entre 2, si es entero, se pone el 2. Y 2 entre 2 es 1, también es entero, se pone debajo. Como vemos, nuevamente llegamos a 1. Entonces ese ya no lo vamos a tomar en cuenta, por lo tanto solamente me queda el 2 como denominador, por lo tanto vamos a dividir entre 2. 2 entre 2, 1. Si observan, ya tenemos puros unos, entonces en ese momento termina el procedimiento y vamos a multiplicar todos los números que están a la derecha de la barra, es decir, voy a multiplicar 3 por 2 y el resultado lo voy a multiplicar nuevamente por 2. Entonces voy a tener 3 por 2, 6 por 2, 12. Este 12 va a ser el mínimo común denominador y lo vamos a tener como denominador de las tres fracciones que tenemos. Entonces vamos a proseguir de la siguiente forma. Este denominador que encontramos, el 12, que es común, vamos a dividirlo entre cada uno de los denominadores y el resultado lo vamos a multiplicar por el numerador que tenemos. Entonces aquí 12 entre 4 es 3 y ese 3 lo vamos a multiplicar por el numerador que es 3. Entonces 12 entre 4, 3 por 3, voy a obtener un 9 y lo voy a poner como numerador. Después pongo el mismo signo, sigue más. Entonces tenemos
ponemos el más, ahora sigue con el 6. 12 entre 6 me da 2. Al multiplicarlo por 5 voy a obtener un 10. Lo ponemos el signo menos y ahora vamos a dividirlo entre 3. 12 entre 3 a 4. Por 4 voy a obtener 16. Y ya vamos a sumar los numeradores. 9 más 10, 19. 19 menos 16 son 3. Y el denominador queda igual. Aquí en este caso vemos que 3 doceavos es el resultado final, pero podemos simplificarlo. En este caso, simplificarlo es hacer una fracción equivalente, pero de una forma más sencilla. Entonces vamos a dividir los dos números que tenemos, el 3 y el 12, son múltiplos de 3. Entonces dividimos entre 3. Entonces 3 entre 3, 1. Y 2 entre 3, 4. Entonces 3 doceavos y un cuarto es exactamente lo mismo, pero hay que ponerlo en su forma más simple, que es un cuarto. Es la forma en que vamos a obtener siempre